Es Ministerio Casa de Paz, Movimiento del Espíritu Santo, sanando las naciones, donde cada nación, ustedes o yo, somos todas las personas, un nuevo concepto de vida. Sí, hoy vamos a retomar el segundo estudio del capítulo 2 del libro Redescubra el Reino, del escritor Miles Monroe. Y bueno, no vamos a empezar sin antes darle la gloria y la honra al dueño de todo esto, al Espíritu Santo de Dios, al cual le decimos: Señor, he aquí tu casa, Señor, he aquí tu tierra, tu espacio, Señor bendito Dios amado, y te agradecemos la oportunidad de estar juntos contigo, Señor, unánimes y juntos, Señor, dando pie y hacer realidad tu palabra, Señor, que donde dos o más se ponen de acuerdo, tú estás ahí presente, bendito Dios amado. Gracias, mi Dios poderoso, en nombre de Jesús de Nazaret, te damos la gloria y la honra, Padre eterno, Señor. Que seas tú, Señor, revelándote los corazones hoy, Señor. Que seas tú enseñándonos, Señor, en esta palabra, Señor, lo que quieres que aprendamos, Señor. Abriéndonos el entendimiento, Señor, ensanchándonos el territorio, bendito Dios amado, ensanchando nuestro entendimiento, bendito Dios amado, para que haya revelación y haya liberación, bendito Dios amado, para poder aprender, aplicar y enseñar, bendito Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido que tomes control de internet, de los espacios, de los tiempos, Señor, bendito Padre Celestial, y que toda venganza sea puesta bajo sus pies, Señor Jesucristo, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bueno, tenemos... hoy vamos a empezar el segundo estudio del capítulo 2. Hay, como siempre, hay unos títulos de cada bloque muy subjetivos. Entre ellos está ese primero, que es un contraste de reinos. Hay una historia muy bonita ahí que tenemos que leerla bien y que sacarle el mejor provecho, porque es una lección que nos da. ¿Sí? Es un buen ejemplo en lo que se refiere a la restauración. No va a trasladar mejor al plano de punto de vista del escritor en cuanto a lo que puede ver, ¿no? Mediante este ejemplo, y relacionado con las palabras del Señor que nos quiere plasmar su intención al hacer esto. Vemos también un título como que el Espíritu Santo de Dios exigía una restauración, también muy importante. Vemos también otro título que dice la mala interpretación del mensaje y del método. Sí. Y bueno, hay otros dos más que ya hermanos y panelistas podrán discernirlos y todos podemos oírlos. Empezamos entonces. Capítulo 2, segundo estudio, dice un contraste de reinos. Aquí el escritor nos narra una historia a manera de enseñanza, ¿no?, acerca de una pequeña casa que movía a muchos turistas del otro lado del océano para ir a visitarla y fotografiarla. Porque esta casita hacía un contraste. Al ser una pequeña casa rústica de madera, contrastaba con las inmensas edificaciones de cemento y hierro que había alrededor. Y se había convertido así en una atracción turística que movía mucho dinero, mucha publicidad. Pero como siempre hay un pero en todo, ya hacía un tiempo que la casita rústica de madera, por el paso del tiempo, se estaba deteriorando. Literalmente se estaba cayendo. Esta edificación muy importante, ya que dentro de sus paredes había mucha información histórica del pasado de la ciudad y del país. Muchos de los habitantes pedían la demolición, lógicamente por la no visión de lo que esa casa significaba. Pero había en aquel lugar un anciano que admiraba la casa de siempre y parecía tener el mismo tiempo de la casita.
Comenzó a conseguir adeptos, apoyo para poder salvar la pequeña estructura de la desaparición. Y con el tiempo finalmente logró conseguir apoyo para que la casita sea calificada y puesta como una integrante de conservación de antigüedades de la ciudad, o sea, un patrimonio nacional. De esta manera empezó un largo camino de restauración de esta estructura, ahora protegida como patrimonio nacional. El siguiente bloque tiene como título una lección sobre la restauración. No va a hablar de qué tenemos que aprender, qué tenemos que ver en esta historia narrada por el escritor. Y dice, con todo este relato anterior sobre la casita, el escritor nos continúa narrando su experiencia personal en cómo fue a visitar a este anciano. Para que le contara cómo fue el proceso de salvación de esta pequeña casita. Y este anciano dice que le narró todo el proceso, pero en lo que le contaba y le llamaba la atención la frase que usó aquel anciano. Decía, una restauración genuina. Sí, eso le da vueltas en la cabeza al escritor a narrar su historia aquí, porque decía que algunos llaman genuinas a estas restauraciones, decía aquel anciano. Algunos llaman genuinas a restauraciones, mas no lo son. Dice porque sustituyen lo original con otros materiales. El anciano explicaba que en el caso de la casita, los arquitectos fueron a los archivos para poder ver los planos originales y usaron los mismos materiales usados originalmente para su restauración. Y así la pequeña casita lucía como cuando fue construida en su principio. Por eso, una restauración verdadera requiere de los planos y materiales originales para ser completa y genuina, concluyó aquel anciano. El escritor nos continúa diciendo que cuando se retiró, dice, cuando me retiré de ahí, después de haber oído el relato de la restauración de la pequeña casita de madera, dice, me hizo entender con más claridad el gran proceso de restauración del Creador sobre la tierra y comprendí la estrategia divina concebida por el mismo Padre Celestial, que sigue el mismo principio de la historia contada por el anciano sobre la pequeña casa de madera. Y es que la pérdida del reino de los cielos sobre la tierra por la desobediencia originó que se deba hacer algo al respecto. A continuación hay otro título que dice, el Espíritu Santo de Dios exigía una restauración. Entonces continúa, por medio de la obra redentora de Dios y su objetivo principal era la recuperación y el restablecimiento del reino de los cielos sobre la tierra. La estrategia divina fue el regreso de Adán, original para reconstruir al viejo Adán fracasado. Muy interesante esto. En medio, entre paréntesis, así como los planos originales que se usaron los arquitectos para reconstruir la casita de madera, cierro paréntesis, sería la venida del Rey Jesús para restaurar y reconectar nuevamente al hombre con el gobierno celestial. Y esta promesa apareció y se tornó real a partir de Génesis 3:15, cuando se dice que y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Que establecía la venida de Dios en carne como un redentor legítimo. ¿Sí? Y al mismo tiempo establecía el castigo que iba a recibir a quienes habían causado esta traición de parte del hombre con Dios cuando vimos los estudios pasados. ¿Sí? Y esta promesa también fue declarada a Abraham. En Génesis 12:2-3 cita el escritor, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren
y a los que te maldijeren maldeciré, y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Dios escogía la obediencia a través de un hombre llamado Abraham, que fue luego llamado el padre de la fe y al cual le fue dado la promesa de la restauración de todas las naciones. Sí. Ahora vamos, hay otro bloque que se titula La mala interpretación del mensaje y del método. Y es importante porque recordando en los primeros capítulos que mencionábamos la importancia de los conceptos, ¿se acuerdan? Que el mayor peligro es formar un concepto pero erróneo. La promesa fue hecha a las naciones mediante Abraham y posteriormente todos los profetas fueron levantados para proclamar esa promesa. Y recordemos como en los primeros capítulos el Señor quería levantar un reino de reyes. Y tenemos que el Señor formó a 12 hijos que posteriormente se convirtieron en 12 tribus que reinarían en forma colectiva a manera de enseñanza, que era el plan de Dios para enviar a libertad, enviar a sus hijos a libertar a su pueblo. Pero en vez de que se cumpla esto, la verdadera intención de Dios con el hombre había sido tergiversada, ya que el hombre había desarrollado una religión, un mal método, ¿sí?, centrada en sí mismos y que condenaba el mundo, y así Israel se convertía en la maestra de la mala información, conceptos erróneos. Ese error ha dejado cicatrices a lo largo de la historia y que se continúa alimentando a través del judaísmo, y de esta manera el mensaje original de Dios se fue enterrando gradualmente en la tumba de la religión. Y se continúa haciendo. El mensaje, muchos de ustedes, no sé si consideran, se me fue la palabra, coinciden conmigo en que muchas cosas de lo que dice este libro ya lo sabíamos, por supuesto, pero al empezar el estudio de este libro lo vimos como más profundo, y el Señor también se encargó de que nos metiéramos más profundo en esto y entendemos el porqué de muchas cosas. Como decía la otra vez en estudios pasados, personalmente entendía el propósito, porque muchos buscan el propósito. Yo tengo un propósito para acá, ¿cuál es mi propósito? Entendimos este propósito. Fuimos creados para co-gobernar la tierra con el Señor, los recursos, y hacerlos crecer. Fuimos creados para trabajar la tierra, para trabajar en conjunto con otros, no uno sobre otro, sino en conjunto. Por eso Rey de Reyes, ¿sí?, colectivamente reinando, representando al Señor, reinando en tu casa, reinando en el gobierno, reinando en el trabajo, reinando en cualquier situación, sí. Pero mucho tiene que ver la religión en esto, que ha tergiversado ese mensaje verdadero, sí, para el hombre, en parte de Dios, y se ha convertido en conceptos erróneos, como nos dice aquí, se ha convertido en otra cosa. De tal modo que cada persona tiene su manera de ver a Dios, o tiene su Dios a su manera, podríamos decirlo así. Incluso hasta le pone límites a Dios, para no sentirse agobiado o no sentirse presionado. Muchas cosas no dejan que el mensaje original fluya. El oscurantismo que da esto, que viene de mucho tiempo en la historia, e internamente también lo producimos, porque no queremos dar un paso más allá. Queremos ser hijos de Dios, queremos caminar con el Señor, pero no queremos dar un paso más allá, ¿sí? Mucha gente no quiere salir de su status quo, ¿no?, de su comodidad, y es que todavía no se siente real la vida con el Señor.
No se siente, uno mucho lo siente como tabú, mucho lo siente como una historia o algo que se debe de analizar o tener presente, pero apenas haya algo en el mundo secular se olvida, se lo deja a un lado. No se siente la verdadera relación con el Señor. Como esa casita nos está diciendo, bueno, no voy a decir completamente todo para que todos den su aporte, porque tiene mucha riqueza espiritual, intelectual, nos está diciendo que vayamos a los orígenes. En este caso, ¿para qué fuimos creados? Vayamos a los orígenes y tomemos nuestro papel, recordando que no es de reinar hombre sobre hombre, no, de manera colectiva reinar sobre los recursos que el Señor ha dado. Y no lo tomemos tan literal. En tu casa también, en reinar en la paz de tu hogar, en reinar en que funcione bien tu hogar, reinar que funcione bien tus hijos, reinar que funcione bien en tu trabajo, en tu economía, ¿sí? En cómo administrar, no salirse del presupuesto, que eso lo he aprendido y me ha costado bastante, pero lo he aprendido y estoy bien. No es que estoy bien que tengo plata, sino que estoy bien que no sufro como antes, pero por eso es administrar. Si ganas 10, 20 dólares, hacer un presupuesto en base a eso, no irse más. Si más adelante se gana más, eh, programar otro presupuesto en base a lo que se está ganando, pero no irse más allá. Por eso dice, lo mal de todo es el amor al dinero. Por el dinero, por la economía, las ventas, por el comercio, se han vendido muchas cosas, así como Esaú vendió su primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. ¿Sí? Se ha vendido muchas cosas, se ha vendido la relación con el Señor, se ha vendido este mensaje, se ha vendido muchas cosas por tener algo, porque no se entiende. Así como Esaú decía, ¿para qué me va a servir a mí la primogenitura? No me va a dar de comer, no me va a dar nada. Así también dice la gente ahora. ¿De qué me sirve estudiar la Biblia todo si no me da de comer? Yo vi una vez una señora, si la conozco bien, tiene un buen corazón, pero es muy prepotente, muy déspota, muy de todo, pero detrás de todo eso tiene un buen corazón. Hay que buscarlo bien nomás. Decía, alguien le decía que el Señor, le hablaba del Señor, ¿no? El Señor esto, el Señor te ayuda, el Señor te da para las provisiones que tienes que te faltan. Y ella decía, Él me va a dar. ¿Quién me va a dar? Uno mismo tiene que buscarlo. Dura, sí, dura. Porque está cerrada, como dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia y las añadiduras, y todo lo demás se ha añadido. La gente está ocupada por las añadiduras, ¿sí? Por el oro y la plata, pero no por el que da el oro y la plata. Y entre muchas cosas. Entre muchas cosas más. Es un ejemplo muy bonito de la casita. Bueno, ya saben, cada expositor tiene 15 minutos para hacer su aportación. Aquí les paso con mi esposa para que tiene también algo acerca de eso. Bendiciones, micrófono abierto. Hola, buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Al leer lo que se está llevando en el estudio, pues me llamaba mucho la atención referente al ejemplo que se pone al principio de lo que estábamos leyendo, que tiene por título Un contraste de los reinos, donde pone como ejemplo la reconstrucción de una casa vieja, ¿verdad? En la que pone como ejemplo que la casa estaba vieja, que la casa se estaba desmoronando, que caía en ruinas de forma horrorosa, pero que sus paredes contenían muchos recuerdos e historias del grandioso pasado de la ciudad.
pero dice que los habitantes que estaban cerca del sector, ¿verdad? Parece que ellos pensaban que esa casa les restaba el valor o el avalúo del barrio tal vez residencial donde estaba localizada. Pero dice que había una persona mayor, ¿verdad? Un anciano, que esa persona logró que esa casa se la reconstruyera, pero hay una parte muy hermosa en la cual se habla que esa parte para que cobrara recobrara el valor verdaderamente tiene, es que tenían que buscar los planos originales. Eso era muy importante, los planos originales de la casa, y trabajar con materiales muy parecidos a los de la casa principal. Y me venía algo que me ponía el Señor en ese momento, que él le ponía, por ejemplo, si lo vamos a ver al plano espiritual o lo que estamos viviendo nosotros ahora, por ejemplo, él me ponía que, ¿cómo nos encontró el Señor? ¿Cómo nos vio el Señor? En un tiempo estuvimos lindos, todos tuvimos una juventud maravillosa, aunque no conociéramos el Señor, pero después, a medida que pasaba el tiempo, que íbamos adquiriendo años, comenzamos a desmoronarnos por una o por diferentes cosas. Comenzamos a estar hechos pedazos la vida de cada uno de nosotros, como dice la palabra, como dice el Señor, que Él nos rescató del lodo cenagoso en el cual estábamos, sumergidos tal vez en amarguras, en raíz de amargura, en faltas de perdón, en herencias generacionales, en tantas cosas, pero el Señor, ¿qué es lo que ha hecho? Igual que esa casa, que tuvo que volver a los planos originales para que pueda volver a ser reconstruida y adquirir el valor, así mismo Él ha hecho con nosotros, nos ha rescatado. Nadie daba 2 centavos, creo que por nosotros, como decía el pastor hace mucho tiempo, pero Él nos ha reconstruido, nos ha limpiado, nos ha salvado, nos ha rescatado, ha venido haciendo de nosotros, tratando de que seamos una obra perfecta, una obra genuina, completa, perfecta, donde la gran restauración de cada uno de nosotros la da el Creador, el Señor, que Él es el que la está ejecutando en la tierra. Y me ponía otro ejemplo, es como cuando un matrimonio cuando tiene muchos problemas, cuando tiene muchos inconvenientes, cuando se falta el respeto, cuando hay infidelidades, cuando hay violencia verbal, se comienza a caer ese matrimonio. El matrimonio se desbarata, ninguno quiere saber del otro, al punto, a pesar que hayan hijos de por medio, al punto de que se llega en que no pueden estar más juntos. Pero asimismo, el Señor es el único que apuesta por restablecer uno de esos matrimonios. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace restablecer? El Señor hace que esta pareja vuelva a acordarse de cómo se conocieron, volver a los planos originales, a cómo se conocieron, a cómo se enamoraron, a cómo se galanteaban, cómo querían estar el uno del otro, que querían, al principio cuando uno somos enamorados, queremos andar pegados como el chicle, vernos a cada momento, si es posible las 24 horas del día. Y después de vernos otra vez, ya es por la llamada del teléfono que uno quiere seguir hablando con la misma persona. Entonces el Señor hace que el matrimonio vuelva de nuevo al principio, a recordar todo lo bello, todo lo hermoso, y volver a invertir, volver a dar algo que tenga valor por ese matrimonio. Tenemos que
que el Señor permite que pasen muchas cosas para que volvamos de diferentes índoles, para que volvamos de nuevo a ese tipo de esa lección sobre la restauración, porque restaura matrimonio, restaura vidas, y todos nosotros sabemos todo esto, lo que el Señor nos ha venido, nos viene hablando a través de lo que estamos leyendo en este libro. Como decía Carlos, pues todo lo conocemos, todo ya hemos escuchado hablar acerca de lo que Dios ha estado haciendo con cada uno de nosotros. Pero dice que todo ha tenido un propósito. También me llamaba mucho la atención lo que dice la larga espera, 4,000 años, en la cual hablaba de que Dios tuvo un propósito de mandar a su hijo a la tierra. No lo mandó de la noche a la mañana, fue un proceso en el cual él tuvo que esperar muchos miles de años para mandarlo en el tiempo adecuado a la tierra. ¿Para qué? Para que por medio de su hijo Jesucristo se abriera, se recobrara esa autoridad que se había perdido aquí en la tierra. Pero él esperó todo ese tiempo. A lo que leí, pues me quedé maravillada al saber que él se esperó más de 4,000 años para poderlo enviar a su hijo aquí en la tierra. No lo mandó de la noche a la mañana. Porque él hablaba de un restablecimiento del hombre, y buscaba la palabra restablecimiento, que dice el diccionario, dice que es una acción de volver a establecer una cosa, de ponerla en el estado que había tenido antes. O sea que todo lo que creó Dios, todo ha tenido un propósito. La venida del Señor Jesucristo también ha tenido un propósito y sigue teniendo un propósito, porque el Señor hasta ahora quiere que nosotros aquí en la tierra, Él quiere que todo el mundo sea salvo. Él quiere que la gente se arrepienta. Él nos da cada día una oportunidad más de volver, de ser reedificados cada uno de nosotros, de que si hemos actuado de una forma que no ha sido diferente y que hemos estado apartados de sus mandamientos, de sus estatutos, de sus normas, pero Él nos da una oportunidad para que volvamos a cambiar y que ningún ser humano se pierda. Él quiere que nosotros pongamos nuestros ojos en Él, que aprendamos a perdonar, que aprendamos a tener una relación, y que es lo mejor, que trabaja con cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestros hijos. El Señor nos comienza a hacer trabajar de esa forma, a hacer los cambios en nosotros mismos. ¿Cómo podemos buscar o ayudar a sanar a otras personas si verdaderamente nosotros estamos dañados por dentro? Aún hay cosas que de pronto tal vez nos duelen, o tal vez hay cosas que de pronto no hemos podido perdonar a otras personas, pero Dios es tan perfecto que Él siempre nos da oportunidades, que siempre quiere que abramos nuestro corazón para poder trabajar en nosotros. Como dice la alabanza de Jesús Adrián Romero, que dentro de nuestro corazón hay un jardín donde se pasea el Señor, donde Él está allí, donde todo el tiempo esa tierra hay que abonarla, esa tierra hay que ponerle fertilizante, hay que darle vitaminas, para que la semilla que está allí en ese corazón crezca, sea un árbol frondoso, sea un jardín hermoso, que dé fruto, que dé mucho fruto, y podamos ayudar a otros, podamos hacer lo mismo con otras personas, ayudar a sanar el corazón de otras personas, porque eso es lo que quiere el Señor, que todo el mundo se arrepienta. Ahora, en estos días, pues,
ha habido, bueno, en nuestra ciudad, aquí donde vivimos en Manta, ya aparece el pan diario de cada día, es como muy común, muy normal, desde que mataron al alcalde, ya son hace 3 meses, ha aumentado mucho más la delincuencia a plena luz del día, son los sicariatos en pleno centro. La verdad es que yo pienso que las personas se les ha hecho tan común, digo las personas porque conmigo no es así, se les ha hecho tan común escuchar acerca de todo lo que se viene aconteciendo. Créanme que a veces salgo y me olvido de lo peligroso que se ha vuelto pues la ciudad, pero salgo confiada de que el Señor está conmigo. A veces salgo involuntariamente a comprar algo y por ahí me quedo boca abierta viendo algún almacén, alguna cosa, y me pongo a mirar y me olvido de lo peligroso que está. Entonces, y de allí se me hace también muy difícil aceptar todo lo que está pasando, todo lo que está aconteciendo. Sé que en muchos es como una limpieza, porque la mayoría de las personas que asesinan pues tienen antecedentes penales. Pero eso no me da tampoco alegría, porque yo no me puedo alegrar de la muerte de una persona que venga por la mano del hombre, porque todos sabemos que el poder de la vida y la muerte la tiene es Dios, solamente la tiene Él. Entonces, yo me conduelo de cada cosa que pasa. Hace 2 días hubo, como aquí hay racionamientos ahorita de energía eléctrica, hubo una balacera, pero yo no estaba aquí en Manta, nos habíamos ido a Montecristi, que queda como a 20, 30 minutos de aquí Manta, me había ido con mi hermana, pero me llamaba Carlos, me mandaba mensajes, me mandaba fotos desesperados, después me llamó mi hijo y me dice, mami, ¿dónde estás? Y entonces yo le digo, estamos por el Chorrillo, le decía yo así, le digo, ¿por qué? Oye, es que hubo una balacera cerca de la casa, que por aquí, que por allá, más de 30 tiros, que mataron a una pareja de unos hermanos, que por aquí, que por allá. Créanme lo que me angustié tanto, porque cogí las redes sociales en ese momento y vi que estaban haciendo una transmisión en vivo del sitio donde había sido, y veía una camioneta que se me parecía a la del amigo, de un amigo de mi hijo, un buen amigo de mi hijo, y hablaban que era una pareja de hermanos, varón y mujer, y yo decía, ay, ellos también hablan así, varón y mujer que trabajan juntos. Créanme lo que la sangre se me fue a los pies en ese momento, y estaba desesperada porque no decían los nombres ni nada, y yo decía, Dios mío, yo decía, después ya que averigüé que no eran las personas que yo pensé que eran, bueno, le di gracias a Dios, pero también me puse en el papel, en los zapatos de esa madre, de esos jóvenes que andaban en esa camioneta. No, o sea, no, para mí, o sea, no importa en lo que pudieron haber estado metidos, pero como una persona conocedora de Dios, y sabiendo que Dios es un Dios tan misericordioso, que nos da una oportunidad siempre, entonces me pongo en los zapatos y en el dolor de esa persona. Les digo, hay otras personas que dicen, ustedes ya lo deben de saber, que dicen, no, que en esta vida todo se paga, que el que actúa mal hace esto, pero les digo que yo no pienso de esa forma, porque como estábamos viendo aquí en este estudio, pues el Señor nos vuelve a reconstruir, quiere que volvamos a ser como éramos originalmente, cómo nos hizo Él desde un principio, pero a medida que fuimos creciendo, que fuimos haciéndonos mayores y todo, pues adquirimos muchas cosas que son del mundo, que son muy malas costumbres, tenemos muchos dolores, tenemos muchas cosas, pero Él vuelve a los planos originales de cada uno de nosotros y nos reconstruye y trata de que quedemos mucho mejor de lo que nosotros éramos. Entonces, ese es el pequeño aporte que tengo en lo que he entendido, en lo que he estado leyendo. No sé, pues, otra persona que quiera intervenir. Mira, está el micrófono abierto.
15. Vanessa, ¿vas a acotar? Vanessa. Bueno, buenas noches. Yo veo que dando espacio allí para que pudieran acotar. Pero hay algo que me gustó mucho aquí. Cuando dice esperar un modelo, cuando dice el título, dice esperar un modelo de reino. Dios es un gran comunicador y él sabía lo que podía revelar completamente de las buenas nuevas de su reino hasta que existiera un ambiente propicio en el cual gente pudiera entender el mensaje. Hey, ¿me escuchan? Sí, Mechita. Bueno, entonces dice así. Existiera un ambiente propicio en el cual la gente pudiera entender el mensaje. Solo cuando el tiempo fuera el indicado, dice, Cristo podría venir. Jesús no podía venir hasta que existiera un modelo de reino como ilustración visual para ayudar a la gente a comprender sus enseñanzas del reino. Únicamente en la plenitud de los tiempos podía el reino ser revelado. El mismo capítulo de Génesis dice, a mí me llama la atención esto, ¿no? Me llama la atención mucho porque se necesita, estamos hablando de lo que es redescubrir el reino, pero en esta espera, en esperar el modelo del reino, me agrada porque dice, no es de la noche a la mañana. Y lo que me muestra a mí y me enseña es que el Señor, así como han tocado el tópico de la restauración de la casa, cada uno somos. Y el Señor toma su tiempo. Pero tenía que tener un ambiente propicio. Entonces eso me gusta mucho. Porque si el Señor Dios Todopoderoso se tomó un tiempo y tuvo que esperar los años que fuesen para que el ambiente estuviese propicio, de igual manera nosotros tenemos que hacerlo. Porque muchas veces pedimos algo al Señor. El Señor nos da una promesa. Es muy claro, el Señor nos da una promesa donde Él espera que el tiempo sea propicio para entregarla, pero mientras ese tiempo ocurre, Él está trabajando en cada uno de nosotros, en nuestro interior. Él está viendo, sabe qué nos falta, sabe la patica por la cual cojeamos, sabe de nuestras debilidades, conoce absolutamente todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, dice Él. ¿Por qué? Pues porque Él ha hecho de nosotros su especial tesoro cuando ya venimos a Él y Él nos dice, bueno, tú te acercas a mí, todo el que viene a mí yo no lo echo fuera, quiero hacer esto contigo y de una nos deja claro cuando a nosotros nos muestra para qué te llamé y nos muestra como ministerio, nos habla como ministerio e individualmente a cada uno, yo creo que sabemos eso. Pero hay que preocuparnos, ¿por qué? Porque ¿cuál es ese ambiente? Es como cuando usted empieza y quiere tener ese encuentro con Dios. Por eso estar atentos, recalco eso, estar atento a la alabanza, tener ese tiempo con Dios. Y entonces usted prepara el ambiente. ¿Cómo? No, pues siempre se ve la alabanza y la alabanza desata los nuditos, va quitando por ahí la pereza, se va estirando como el gato, en fin, todas estas cosas.
hasta que llega el momento de la adoración. Y es la adoración donde usted llega y usted es quien es en la intimidad. Por eso el Señor dice, no, usted cerrada la puerta, entre en secreto con su Señor. Entre en secreto con su Señor y cuéntele. Pero ahí no es llegar y es que me pasa esto y esto y esto y esto. Y lo hablo por vivencia personal, donde enfrenté una cosa fuerte para mí en esa instancia, en ese momento, enfrenté algo muy duro, de lo cual no creía que me iba a poder parar. Y resulta que el Señor pidió que me sacaran, porque la situación era tan fuerte que no entendía, no comprendía. Y no estaba actuando acorde, precisamente porque fue golpe, algo que no esperaba. Y no sabía qué hacer. No sabía cómo, si era capaz de poderlo pasar, era capaz de vivirlo. No lo sabía. Solo mi pensamiento en ese momento era solo no quiero seguir, no quiero vivir. Era hasta ahí. Porque no había, las esperanzas se habían ido al piso y el Señor dice, sáquenla. Y cuando ya hubo pasado un momento, un tiempo, ya como que en los cabales y esto y asumiendo la realidad de lo que había vivido, fue que pude vivir eso, ¿no? Y el ambiente fue propicio para recibir de él una respuesta, para conocerlo de otra manera, para sentir su cercanía, para saber que en ese momento éramos él y yo, donde él me abrazó, donde él me mostraba su fidelidad, su amor de papá, su amor de hermano mayor, de que no estaba sola, de que iba a poder levantarme, que él me levantaría y él haría de mí algo diferente, a pesar de la circunstancia. Pero necesariamente por eso me gusta eso. ¿Por qué? Porque hay que tener un ambiente propicio para él, para tener una cercanía, un encuentro con Dios, un encuentro donde Él te lleva de lo menos a más y día a día, paso a paso te va haciendo todas las adecuaciones y te va reconstruyendo y va y busca el material, genuino, que el material genuino que es su información, es lo que Él es dentro de mí, porque Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza, volver a restaurar esa semejanza, de saberme que eres mi hija, de que voy a poner en ti un valor agregado. Entonces, es eso, es saber de que hay que tener el momento, hay que provocarlo. Eso hay que, como el ambiente hay que provocarlo, y es un ambiente donde Adán y Eva caminaban bajo la presencia de Dios. Noé, ahí nombran muchos, ¿no? Ahí de ahí para allá nombran, y me parece muy hermoso. Nombran a Noé, nombran a Enoch, nombran a muchos de los cuales caminaron con él, pero ¿por qué? Porque la atmósfera en la que se movían era la atmósfera del reino.
Entonces, a pesar de las circunstancias que pueden estar pasando cada uno y podemos estar viviendo hoy día, donde las circunstancias nos dicen son tiempos malos, tiempos duros, otros dirán no tengo esto, no tengo aquello. Eh, bueno, muchas circunstancias, pero hay una respuesta ahí, implícita, hay una respuesta, donde sabemos que el que cree en él, la recibe, el que se mantiene, por eso es necesario tener presente ese 9:11, ese Filipenses, donde en todo momento, y él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, pensar en lo puro, en lo amable, a pesar de las circunstancias, a pesar de que el marco de circunstancias me esté hablando lo contrario, es saber que el Redentor vive, es saber que el Redentor vive, el saber de que Él es la esperanza del pueblo que espera un mañana, es saber que a pesar de que estemos viviendo situaciones donde quizá no tengamos la respuesta, pero si confiamos en Él sabemos que hay un mañana, sabemos que Él la trae, Él da la respuesta y Él se hace notorio, Él se hace notorio para la circunstancia que, que se da, ¿no? Entonces, por eso me gusta. Dice que tenía que ayudar a la gente hasta que existiera un modelo de reino como ilustración visual para ayudar a la gente a comprender sus enseñanzas del reino. Únicamente en la plenitud de los tiempos podría el reino ser revelado, que fue cuando el Señor apareció e hizo justicia al huérfano, a la viuda, al extranjero y continúa haciéndolo. ¿A través de quiénes? A través de todos y cada uno de nosotros los que confiamos y esperamos en Él. Esto es un paso a la vez, esto no es así rápido, no. Ese crecer es como cuando el niño empieza a caminar. Es un crecer, pero es un confiar. Él necesita que nuestra fe no falte, a pesar de la circunstancia, a pesar de lo doloroso que pueda ser la circunstancia, a pesar de muchas situaciones. Y aún más estando en tiempo de bonanza, aún más allí es donde más cuidado tenemos que tener cuando somos bendecidos con la sobreabundancia. Ahí verdaderamente es donde el corazón es medido, donde si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si nosotros, lo que decía Carlos, si yo en un momento dado tiene X cantidad y luego ahí es donde realmente somos medidos. ¿Qué tanto podemos estar amando una cosa y otra? ¿Y qué tanto sabemos tener equilibrio en esas circunstancias? Entonces yo creo que me gusta eso, en la plenitud de los tiempos. Era cuando el Señor llegaría. Esa promesa se hizo real. Esa promesa llegó. Y muchos lo esperaron y muchos descansaron sin ver el cumplimiento. Pero sabían que ese momento iba a llegar. Entonces, por eso me gusta esa parte de esta enseñanza de hoy. Y bueno, hermanos, bendecidos sean. Allí sigo, micrófono abierto. Gracias, Mechita. Por favor, los demás, nos gustaría oír sus aportes. Cris, Jarito, Vane, no sé si estaban ahí.
Y para el próximo miércoles ya voy a enviar con tiempo el estudio. Esta vez se me olvidó y pensé que lo había enviado. Pero bueno, espero que todos los que nos están escuchando hayan entendido el mensaje, entendido lo que el Señor hace con toda nuestra vida, lo que tenemos que pasar, lo que hemos pasado, lo que estamos pasando es por un propósito, por algo. ¿Sí? Entonces, le damos la gloria y la honra a Dios Todopoderoso en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Señor bendito, mi Señor poderoso, Señor. Que seas tú, Señor, ministrando nuestro dormir, nuestro despertar, Señor, nuestra familia, nuestras todas las cosas que tú nos das, bendito Dios amado, también bendiciendo la alacena, Señor, que sigas bendiciendo la alacena, la fidelidad, la paz, la santidad, la salud de la casa, Señor, de cada uno de nosotros, de toda la casa de todos los hijos, por toda la tierra, Señor, que cuides a todos y cada una de las personas que estamos aquí, Señor, que nos están escuchando también, Señor, alcanza la misericordia, bendito Dios amado, poderoso en nombre de Jesús de Nazaret. Todo honor y toda gloria es tuya, Señor Cristo. Toda venganza represalia puesto bajo tus pies ahora, Señor.